funcionarios que me conocen 10 años, 15 años, 20 años. Hay gente que me conoce toda la vida, 57 años que tengo. Y yo tengo una línea de conducta. O sea, no es que uno un día se vuelve corrupto y al día siguiente deja de serlo. En cada uno de mis actos he demostrado honestidad y franqueza, ¿no? Transparencia, en cada uno. Ocurre aquí. Miren mi línea de conducta desde donde me conocen. Los peruanos me conocen hace 2 años y medio como presidente, pero también hay funcionarios que me conocen 10 años, 15 años, 20 años. Hay gente que me conoce toda la vida, 57 años que tengo. Y yo tengo una línea de conducta. O sea, no es que uno un día se vuelve corrupto y al día siguiente deja de serlo. En cada uno de mis actos he demostrado honestidad y franqueza, ¿no? Transparencia, en cada uno. Ocurre aquí, pero a cada rato hay intentos de estafa, ¿no? Alcaldes que dicen, ha venido alguien en representación del presidente de la República para que sacar la obra de desagüe y de saneamiento, tenemos que dar un adelanto para hacer las gestiones, ¿no? Entonces yo a cada rato, y lo digo en Consejo de Ministros, señores, nadie va de mi parte. Yo soy el único que habla por mí. Cuando tengo las reuniones con los gobernadores regionales, cuando tengo con la AMPE, le digo, nadie, no se deje sorprender. O sea, existe mucho estafador. Mire, yo le voy a decir, no las personas, le voy a decir los partidos. Perfecto. O sea, porque no quiero entrar. Perfecto, o sea, dígame los partidos. O sea, hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP. Me imaginaba. Sí, o sea, pero, o sea, en el mejor de los términos, ¿sabes? Claro, puede ser muy amable, ¿no? Muy amable, en lo mejor de los términos. Por favor, que no haya elecciones, ¿no? Y en estas conversaciones, simplemente fue un análisis de diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué tal, amigos de La República? Bienvenidos a Civit.pe. Arrancamos el programa el día de hoy haciendo un repaso de momentos importantes de la entrevista que le hiciera nuestra compañera Rosa María Palacios de aquí de La República, en Radio Santa Rosa, al presidente Martín Vizcarra. Y es que ha dado algunos detalles con respecto a estos aspirantes a colaboradores eficaces, en todo caso, que dan un testimonio, al menos en más de una oportunidad y más de un testigo, o más de un aspirante a colaborador, sobre o en contra el presidente cuando era gobernador regional de Arequipa, en el caso de 2 obras en concreto. Entonces, sobre ello ha sido un primer punto resaltante de esta entrevista. Sobre lo segundo, o el segundo punto resaltante, ha sido básicamente el tema de la relación Congreso-Ejecutivo, y es que el presidente ha dicho que aparentemente hubo un pedido de parte de 2 bancadas en concreto, Acción Popular y Alianza para el Progreso, de postergar las elecciones. Es una denuncia que de alguna manera ya se había hecho antes, pero que es grave sin duda. Con esto empezamos el programa, pero antes quiero agradecer a 2 quienes nos acompañan el día de hoy. Todos los días no te pierdas con La República o El Popular, el nuevo coleccionable Cocina en 30 minutos con Angélica Sasaki. Recetas rápidas y buenasas para preparar en el tiempo justo. Junta tus láminas todos los días gratis con tus diarios La República o El Popular. Y también visita www.buenazo.pe, cocina hecha en Perú, una plataforma con recetas, tips, notas y datazos para los amantes de la cocina. Ya lo saben, en Buenazo encuentran de todo para cocinar en casa. Y ahora sí, quisiera empezar un poco sobre si es que estas investigaciones del equipo Lavallato, con aspirantes a colaboradores eficaces, etcétera, pueden de alguna manera complicar la situación del presidente, pero sobre todo pueden generar una nueva crisis. Ya hemos tenido la crisis por la cual el presidente asume la presidencia, valga la redundancia, la crisis por la cual se disuelve el Congreso, la crisis por el caso Richard Swing, y ahora tendríamos la crisis por estas obras vinculadas a distintas empresas antes de que Martín Vizcarra asuma la presidencia. La pregunta es, ¿cómo va a tener que enfrentar estas acusaciones del presidente cuando todavía sigue ostentando este cargo? Y en segundo lugar, ¿qué se viene después? Estamos con el ex procurador anticorrupción y abogado César Azabache a través del Skype para poder conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias, doctora Azabache. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Ingrid? Muchas gracias. A las órdenes.
Bueno, quisiéramos hablar un poco de los procedimientos, de los procesos y de quizá la fortaleza o qué tan robusta es esta investigación que se pueda ir construyendo en torno o en contra del presidente Martín Vizcarra por estos testigos, y además el presidente es muy enfático en decir que son aspirantes a colaboradores eficaces, que señalan, más de uno señala, que Vizcarra visitó 3 veces las oficinas de Obrainsa y que habría recibido un porcentaje, valga verdades, están hablando pues de una coima por estas adjudicaciones. Bueno, son capítulos que se están abriendo, ¿no? Y creo que es muy importante no mezclarlos porque tienen diferente nivel de desarrollo. Claro, en la acumulación se muestra sin duda la escena de una crisis que genera discrepancias en varios niveles, dentro de las fiscalías incluso, como están en evidencia. Pero mi impresión es que el caso Obrainsa es todavía una cosa distinta al caso del Hospital de Moquegua. Creo que es muy importante que reconozcamos que las diferencias provienen de la distinta influencia que tienen los testimonios en un relato y en el otro. En el caso Obrainsa, además de una denuncia o una delación, hay un paquete de evidencias que generan muchísimas incertidumbres o más que incertidumbres. Y hay también por lo menos 2 coartadas ya fallidas en el discurso del presidente de la República sobre esa investigación. La primera, pretender que la intervención de UNOPS servía como una suerte de paraguas para eliminar cualquier duda sobre el procedimiento. Y la segunda, haber intentado sostener que las reuniones que ha reconocido tuvo en Lima con representantes de Obrainsa se produjeron con ocasión a discrepancias técnicas que no han sido documentadas, que no tienen ningún testigo de respaldo, ni ningún archivo que haya podido permitirnos tomarlas en serio. En el segundo caso, el caso del Hospital de Moquegua, hay más aparentemente delatores que concurren a revelar una escena de sobornos, pero las evidencias en documentos parecen estar retrasadas. Importante entonces separar los 2 casos y pesarlos en los elementos específicos que cada uno de ellos tiene, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que podría entonces el presidente tener que enfrentar varias investigaciones en paralelo cuando termine su mandato, casos distintos? Por lo pronto hay 2 en lista, como digo, con diferentes niveles. He entendido por los medios de comunicación que habría una tercera vinculada a la empresa Casa, donde también las fiscalías, el fiscal Juárez estaría trabajando una extensión de la cooperación o de la delación de los llamados aspirantes, ¿no? Es importante entonces marcar que el problema no pasa por cuántos declarantes hayan. El problema pasa por establecer cuántos de ellos pueden otorgar evidencias, entregar evidencias que permitan tomar esos casos lo más en serio que sea posible. Ahora, con respecto a cómo se debe llevar a cabo en términos del debido proceso esta investigación contra alguien que en estos momentos y hasta el próximo año va a ser presidente de la República. Se lo pregunto, bueno, hasta julio del próximo año, porque entiendo que también el fiscal Juárez decide abrirle una investigación preliminar a Martín Vizcarra por el caso Obrainsa, pero que la fiscal de la Nación aparta al equipo Lavallato de esta investigación. Entonces ahí entiendo que lo que corresponde es que solo la fiscal de la Nación pueda tener esa investigación y solamente como preliminar mientras Vizcarra sea presidente, ¿es así? Bueno, hay varias discusiones que se han abierto y tengo la impresión que se han abierto en el formato menos oportuno, ¿no? La primera es si el presidente puede ser investigado, no acusado, eso está claro, pero investigado antes de terminar el mandato. Hace muy pocas semanas, con ocasión al caso de Richard Cisneros, la fiscal de la Nación declaró que el presidente sería investigado a partir de julio del 2021, pero que ella podía pronunciarse válidamente sobre el mérito de la evidencia que una fiscalía provincial había encontrado alrededor de las bases de esa investigación futura. Ahora, aparentemente, al mismo tiempo, los fiscales Juárez y Cherres, entiendo, los 2 de primera instancia, han, parece, declarado de manera distinta o con un criterio distinto que si los hechos son anteriores a la asunción del señor Vizcarra en el cargo de presidente de la República, ellos podrían, pero lo han dicho a la vez, abrir investigaciones penales incluso antes de julio del 21. Esto es parte de una escena en la que también se está discutiendo cuál de los 2 será finalmente el fiscal competente para llevar estos casos. Entonces, en este momento, creo que esto es lamentable y creo que debe corregirse. Hay un importante
nivel de desorden o falta de coordinación entre las normas y decisiones sobre procedimientos y competencias que van a aplicarse a estos casos de información. Creo, sin embargo, que el Ministerio Público está todavía a tiempo, y es lo que espero ocurra esta semana, de coordinar sus decisiones en términos tanto de competencias como en términos de procedimientos. En este instante, a esta hora de la mañana del viernes para aquí, creo que las cosas se han desordenado mucho. Y creo que lo más importante es lograr el espacio equilibrado para que el Ministerio Público pueda recuperar una vía ordenada para canalizar estos procedimientos que, por supuesto, nos tienen a todos muy preocupados, ¿verdad? Así es. Ahora, yo quisiera apelar un poco también al análisis, no sé si solamente legal en ese sentido, porque hay quienes dicen esto está sirviendo para alimentar una nueva o un nuevo espíritu o unas nuevas ganas de querer vacar al presidente desde el poder político, desde el Congreso de la República, como ya hemos visto se intenta constantemente hacer. Hoy el presidente además ha dicho que hay 2 bancadas que le pidieron postergar las elecciones, entonces de que hay intereses en la esfera política las hay. Entonces la pregunta es cuál es el papel que juega el equipo Lavallato en medio de esto cuando se sabe que hay investigaciones que puede asumir la fiscal de la Nación, cuando se sabe que se necesita el orden que usted mismo dice en el Ministerio Público, y si es que hay, pues, de repente, no sé si decir interés, ya sea bueno o malo, intereses hay varios, del equipo especial Lavallato con respecto al caso o a los casos que involucran al presidente de la República en un contexto como este. Saliendo un poco de la escena de las fiscalías, creo que es evidente que un caso de esta envergadura siempre va a movilizar intereses políticos en una o en otra dirección, ¿no? En contraparte, el balance de las decisiones institucionales en situaciones que afectan, por ejemplo, al presidente de la República, debería estar apoyado sobre cierta claridad institucional que, repito, el Ministerio Público todavía tiene que lograr. Ahora, también es verdad que estamos hablando de fiscalías relativamente jóvenes, son fiscalías que han venido consolidándose alrededor del proceso que comenzó a fines de 2016, por lo que toca a los casos Odebrecht, ambas, las fiscalías anticorrupción y las fiscalías del caso Odebrecht, son fiscalías que han tenido desarrollos importantes, que tienen una lectura sobre el ambiente institucional muy independiente y que pertenecen a una organización como el Ministerio Público, cuya solidez interna inevitablemente se ha visto afectada por la crisis que comenzó con las disputas al interior de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, en una organización que ha tenido todo este embate institucional interno y en que hay 2 equipos con fuertes liderazgos y con muchas pretensiones de consolidar sus competencias, disputas de este tipo son explicables. Pero además deben ser resueltas. No perdamos de vista que hace muy pocas semanas se ha presentado una escena semejante alrededor de los equipos especializados en los casos de los cuellos blancos. Para esa situación, la Fiscalía de la Nación comisionó al fiscal Pablo Sánchez como fiscal coordinador y esperamos todos, desde esa designación, el orden y el liderazgo pueda volver a establecerse dentro del caso de los cuellos blancos. Creo que con las fiscalías anticorrupción habrá que hacer lo mismo. Y mi impresión es que este tipo de disputas ponen en evidencia cuánta falta nos hace aprobar ese proyecto de ley que se quedó en el tintero en el año 2019, que permitía crear una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Si en este momento tuviéramos designado un fiscal supremo anticorrupción, pues entonces esas disputas de competencias totalmente explicables y con razón en todas las partes que se están desarrollando entre las fiscalías ordinarias y las del caso Odebrecht podrían haberse resuelto en la interna, dentro del Ministerio Público, alrededor de un liderazgo específico en materia anticorrupción que hubiera podido distribuir roles o, por ejemplo, optar por una salida intermedia que podría consistir en juntar partes de ambos equipos y empezar a pensar en una fiscalía ad hoc para los casos del gobierno regional de Moquegua, por ejemplo. Ahora, con respecto a esta situación del orden o de los pasos, digamos, a establecerse para continuar con las investigaciones, sí me parece interesante hablar en general de cómo se está llevando a cabo el resto de casos, porque entiendo también, como usted bien dice, las fiscalías anticorrupción tienen varios casos pendientes. El propio equipo especial Lavallato tiene varios casos pendientes. De hecho, tuvimos unos primeros meses de pandemia en donde todas las diligencias, interrogatorios se suspendieron. Figuras, expresidentes o en todo caso políticos que estaban con prisión preventiva, pasaron a arresto domiciliario en algunos casos por el tema del COVID, en otros casos pasaron a otro tipo de régimen.
¿Cómo ha afectado esto también las investigaciones y cómo se va a ir retomando, ¿no? Porque es harto trabajo que todavía está pendiente. Sí, es verdad, y esa es una de las razones que hace que todas las partes en esta disputa tengan consideraciones que merecen ser tomadas en serio. De un lado, creo que es innegable, no justo o no, las fiscalías de los casos Odebrecht padecen de un entrampamiento que se refleja en la cantidad de veces que, por ejemplo, han anunciado plazos en los que, es un ejemplo, insisto, las investigaciones sobre el caso de Fuerza 2011 tendrían que concluir. Los anuncios sobre la acusación han sido sucesivos. Creo que todos son intentos que revelan que no es sencillo, no está siendo fácil poner punto final a las investigaciones y pasarlas todas a etapa de acusación. Entonces, claro, de un lado uno podría notar que el equipo Lavallato necesita espacio para poder cerrar estos casos que tienen que llegar a juicio. Del otro lado, también es verdad que las investigaciones recientes sobre el gobierno regional de Moquegua nacen de una de las fiscalías Lavallato, el fiscal Juárez, y también es verdad que transferir información de investigaciones, más si estas están en proceso, es profundamente difícil y puede también representar pérdidas de tiempo y de energías institucionales. Al otro lado, también es verdad que las Fiscalías Ordinarias Anticorrupción tienen sus propias carpetas y han comenzado sus propias indagaciones. Como notas, Ingrid, todo es cierto al mismo tiempo, y eso significa que la ecuación solo puede ser equilibrada en términos de orden y prudencia. De modo que lo que hace falta ahora, de mi punto de vista, es que la Fiscalía de la Nación retome el liderazgo sobre ambos equipos. Creo, insisto, que hay que empezar a considerar que a la larga necesitamos un fiscal supremo anticorrupción, y creo que en este momento hay que caminar hacia una síntesis. De mi punto de vista, la síntesis que debería resolver esto es crear un equipo intermedio. Un tercer equipo que con atribuciones para estar integrado por fiscales ad hoc, y ahí podría estar el propio Juárez y también personal, fiscales que vengan del equipo de las Fiscalías Ordinarias Anticorrupción, pueda empezar a concentrarse solo en los casos del gobierno regional de Moquegua, de manera que estos puedan ser dimensionados como una cartera independiente sin interferencias o sin las interferencias que esta innecesaria disputa de competencia está creando en ese momento. Bien, doctora Sabache, muchísimas gracias por la claridad en esto. Sin duda hay mucha confusión también de parte de la gente, porque ya no estamos hablando solamente del Congreso, lanzando acusaciones o audios prácticamente en altavoz en medio de los plenos. Estamos hablando de cosas más serias, pero también requiere que se toquen o se traten con la seriedad debida, porque de lo contrario muchas investigaciones se han caído por no seguir los procedimientos, por no hacer las cosas paso a paso y bien, que creo que es lo que todo el mundo busca para que finalmente pueda haber sentencias y por ende condenados. Muchísimas gracias, doctora Sabache, por esta conversación. Encantado, secretario Sordes. Hemos conversado con César Azabache, ex procuradora anticorrupción, sobre este tema que involucra al presidente Martín Vizcarra. Y antes de un poco hablar sobre esto de lo que está pasando en el Ministerio Público, sí les preguntamos a través del Facebook, ¿apoyarías un nuevo intento de vacancia contra Vizcarra? ¿Sí o no? ¿Se apoyaría o no se apoyaría un pedido que, ojo, lo puede hacer solamente el Congreso, de vacar al presidente una vez más? Sería un nuevo pedido. Sí, 25%, no 75%. Muchos se han dado cuenta que en realidad, si se vaca o no, es más, he visto congresistas de propia Acción Popular que la verdad vergüenza, debería dar hasta cierto punto, ¿no? Que le han pedido al presidente que renuncie, imagínense. Y sobre esto sí quisiera creo yo, poner algunas cosas en claro, porque muchas personas piensan que no se le vaque o que el presidente no renuncie quiere decir que estos casos van a quedar impunes, y no es así en lo absoluto. De hecho, la idea es que puedan investigarse luego de culminado el presidente su mandato, y solamente para hacer hincapié en que una de las cosas que Martín Vizcarra dijo el día de hoy es que Acción Popular y Alianza para el Progreso le pidieron postergar las elecciones. ¿Para qué? Para ganar tiempo para las elecciones futuras, pero sobre todo porque quieren más tiempo en el Congreso. ¿Por qué quieren más tiempo en el Congreso? Porque, claro, los congresistas gozan de inmunidad, gozan de buen sueldo, tienen con qué pagar las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, tener en claro cuáles son los intereses dentro del poder político. Y segundo, ¿hay o no hay intereses en el Ministerio Público? Porque finalmente los fiscales son también personas. Aquí hay una nota muy interesante que ha publicado también con la ayuda de nuestro compañero César Romero en la especialidad jurídica o del Poder Judicial, en donde básicamente se está estableciendo lo que son las competencias de los fiscales. Porque lo que ha ocurrido es que hay distintos fiscales que quieren tratar este tema y lamentablemente no es competencia de cualquiera. Cuando se trata de acusar al presidente de la República, que dicho sea de paso no se puede acusar, pero sí se puede abrir una investigación solo hasta la fase preliminar,
no seguir el resto de fases, porque ahí se tiene que esperar a que el presidente cese en funciones. Sí es importante mencionar cuáles son estas competencias. La competencia principal es la de la fiscal de la Nación. Es el trabajo de la fiscal de la Nación sostener cualquier investigación que involucre a un presidente y que solamente pueda mantenerla recabando la información en la etapa preliminar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el equipo especial Lavallato le solicita a la fiscal de la Nación que amplíe sus facultades para investigar ellos, como equipo especial Lavallato, los hechos ocurridos en Moquegua, y ese pedido fue rechazado el día viernes por la fiscal de la Nación, ¿no? De hecho, la iniciativa fue de parte del fiscal Chirre, que ha dicho que quieren tener un resultado antes de julio del 2021 con respecto a la investigación de actos de corrupción en la época de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua, y entendemos que el fiscal Germán Juárez también está continuando con procedimientos de colaboración eficaz con quienes están conversando con él y que tienen que ver un poco con los exgerentes de las constructoras Obrainsa e ICSA. Ahora, lo que sí es importante notar es que, nuevamente, la fiscal de la Nación denegó el pedido de ampliar las facultades del equipo especial Lavallato porque es la fiscal de la Nación la que tiene que tener este caso. Y en todo caso, cuando hablamos de una situación, y esto lo explica César Romero, cuando hablamos de una situación de hechos antes de que Martín Vizcarra fuera presidente, hechos de corrupción, cuando él era un gobernador regional, bueno, lo lógico es que esto lo investigue una fiscalía anticorrupción, que para eso están, para eso existen las fiscalías anticorrupción, para ver casos de corrupción de gobiernos regionales en determinados momentos. Entonces, sin duda, por ejemplo, el exgobernador regional de San Martín, César Villanueva, ex premier, es investigado también por una fiscalía anticorrupción, pero también tiene temas con el equipo especial Lavallato porque ya aparentemente habría recibido pagos de la empresa Odebrecht de manera directa. Entonces ahí ya tiene que ver o entra a tallar el equipo especial Lavallato. Toda esta competencia de las fiscalías está determinada en leyes, procedimientos, normas del Ministerio Público, ¿no? Y la declaración de un colaborador eficaz o un aspirante a colaboración o a colaborador eficaz no le da toda una competencia a un fiscal en un caso determinado. Creo que ese punto es bastante importante porque, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué intereses podría tener el equipo especial Lavallato más allá del de conocer la verdad de los hechos? Bueno, es el mismo interés que tenía o que tiene también la fiscal de la Nación, y es ella quien va a tener este caso. Hay un afán de protagonismo, hay un afán de querer ponerle llano el camino hacia quienes buscan nuevamente la vacancia o quienes buscan esta reelección o quedarse más tiempo en el Congreso, que el propio presidente ha dicho hay dos bancadas interesadas, algunos lo han negado, pero bueno, ahí está el entredicho. O simplemente es eso, protagonismo puro y duro. Yo creo que ya el equipo especial Lavallato tiene el suficiente trabajo como para continuar con ello, sino retomar además algunas cosas, y la fiscal de la Nación puede mantener esta investigación preliminar y a medida que vaya saliendo más información, tener un caso más robusto para formalizarlo luego de que el presidente salga en funciones. Creo que eso es lo importante, pero como bien decía el doctor Azabache en una entrevista que le hacíamos el día de hoy, es orden. Eso es lo que necesita el Ministerio Público, un poco de orden y sobre todo seriedad, porque de a cuentagotas se van soltando las cosas y finalmente esto puede no aterrizar en nada si no se toma con la responsabilidad debida. Con eso me despido del día de hoy y por supuesto también haciéndoles recordar dos cosas. Primero, no se pueden perder todos los días con La República o El Popular el nuevo coleccionable Cocina en 30 minutos con Angélica Sasaki. Recetas rápidas y buenasas para preparar en el tiempo justo. Junta tus láminas todos los días gratis con tus diarios La República o El Popular. Y también visita buenazo.pe, cocina hecha en Perú, una plataforma con recetas, tips, notas y datazos para los amantes de la cocina. Con esto me despido, que tengan dentro de todo un buen inicio de semana. Nos vemos mañana a la misma hora. Chao.